están agregando un inciso nuevo, que es este inciso. Mejor hubieran aprobado la exclusión en el artículo 3, porque lo que están aquí es ratificando el feudo de las universidades. Están haciendo un feudo. Esta moción propone excluir del ámbito de cobertura a las universidades públicas. Tengo otras mociones con otras propuestas, pero para ver si comenzamos a dar esta discusión. Y voy a permitirme leer nuevamente una parte de las discusiones de la Constituyente. Cuando se estaba discutiendo el tema de las instituciones autónomas durante las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, el mismo constituyente dejó plasmado la diferencia que hay entre un régimen de institución autónoma del tipo de autonomía que tienen las universidades. Las universidades estatales poseen un grado máximo de independencia frente al gobierno de la República, independencia plena y capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y darse su organización y su propio gobierno. ¿Qué tal, amigos de Extra TV 42? Muy buenas tardes. Les saludo a María Siu. Estas eran las palabras de Pablo Heriberto Barca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, y de Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana. Se hizo todo un debate la semana pasada con respecto al tema de empleo público. Para conversar de este tema hemos invitado a Fernando Rodríguez, quien es economista de la Universidad Nacional y ex viceministro de Hacienda. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Fernando, ¿qué opina usted de que se diga que las universidades lo que se quiere generar es un feudo con este tema de la ley de empleo público, como lo dijo el diputado Pablo Abarca? Bueno, evidentemente no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se ha querido malversar y manosear el concepto de autonomía hasta llegar al punto, por parte de algunos juristas, de decir que es un mito, lo cual por supuesto no es correcto. Pero tampoco somos un enclave metido en el país, ¿verdad? Que se puede mover y hacer cosas a su antojo. No es así. El concepto de autonomía básicamente lo que implica es que las universidades, bajo el marco legal que el país tiene, toman las decisiones en cuanto puede hacer con su estructura administrativa y su gobierno particular. En ese sentido estamos sujetos al marco legal del país, pero las decisiones las tomamos dentro de las propias universidades. Una de las preocupaciones, por ejemplo, en torno al tema de empleo, es que esas decisiones ya no se van a tomar en la universidad, sino que van a salir del ámbito universitario a tomarse en una entidad del Poder Ejecutivo. Y ahí es en donde debemos mencionar la autonomía. No es que queremos apartarnos completamente del marco legal del país, pero también pues, hay que proteger ese ámbito de acción que es el que le da vida a la universidad. Usted, Fernando, fue viceministro de Ingresos, sabe muy bien, maneja muy bien el tema fiscal, tiene un conocimiento pleno porque estuvo dentro del Ministerio de Hacienda. ¿Cree usted que las universidades deben formar parte de esta ley de empleo público y de ser así, dentro de qué marco, dentro de qué ámbito? Vea, las universidades pueden ajustarse a algunas normas de carácter general o más bien algunos objetivos de carácter general de la ley. O sea, a lo interno somos conscientes de las universidades de la necesidad de tomar acciones en materia salarial. Yo inclusive lo dije dentro de las universidades muchas veces cuando estaba en el ministerio, y pues sí, las universidades lo veían uno con incredulidad en ese momento. Era un momento en el que no se había llegado, digamos, a cierto límite en cuanto al pago de salarios, pero sí se sabía que si no se tomaban acciones en algún momento esto iba a llegar a un punto en el que ya no se va a poder sostener más. Y ahora pues estamos llegando a un punto en el que se está tratando de imponer esa decisión desde afuera, y es lo que no queremos. O sea, yo creo que hay conciencia en la necesidad de tomar acciones. Se han conjuntado diferentes factores que están haciendo que el peso de este tema ya tenga que abordarse, por el peso de este tema ya el asunto tenga que abordarse, y además de que esto garantiza la propia sostenibilidad de la universidad en el tiempo. En el tanto nosotros sepamos hacer esos ajustes, podamos hacerlo, y para lo cual ya no solamente hay un compromiso, sino en algunos casos ya existe un trabajo que se está empezando a hacer para poder avanzar en esa línea. Dijo Fernando, la diputada Paola Vega dijo, se reconocen las particularidades, pero respetando los principios del empleo público. ¿Cómo se come eso? Básicamente la idea es que nosotros no podemos tener una remuneración que no esté basada en reglas de carácter general
y que reconozca, por ejemplo, que los académicos universitarios hacen un esfuerzo a lo largo del tiempo para mejorar y que eso se pueda reconocer sin necesariamente pagar salarios que crezcan de manera insostenida. O sea, el concepto de anualidad, tal y como se venía sosteniendo, en algunos casos era del 5, 5,5, 4%, ya no se va a poder mantener. Eso yo creo que a lo interno de las universidades lo tenemos claro. Tampoco este proceso que se dio a lo largo de la historia en el cual pues un académico seguía acumulando, digamos, anualidades a lo largo del tiempo y entonces terminaba su vida laboral con un salario altísimo cuando una persona que recién ingresaba pues tenía un salario muy bajo o tiene un salario muy bajo, eso sigue sucediendo. Esas cosas hay que arreglarlas. Se dice Lo que pasa es... Se dice que más o menos, Fernando, un 40% de los funcionarios ganan entre 1 y 2 millones de colones. ¿Usted cree que eso es excesivo o no es excesivo? ¿Qué pasará con esos salarios? Porque dice que muchas veces ganan más hasta por anualidades que por méritos. ¿Usted cree que eso debe corregirse? Yo no creo que sea excesivo. Lo que pasa es que aquí nosotros nos fuimos a discutir el tema de los pluses y no hemos hablado del tema del salario. O sea, ¿cuánto debe ganar un académico que tiene estudios de posgrado, que escribe en revistas especializadas, que en algunos casos ha escrito libros, que trabaja en conjunto con otras universidades, que es especialista en su campo? Hoy estaba viendo un mensaje en redes sociales del Opsicori buscando un profesional de sismología. O sea, ¿dónde consigue usted eso? Imagínese la preparación, la formación que debe tener un profesional en sismología, en vulcanología, para poder trabajar ahí, hacer el trabajo que ellos hacen. O sea, eso no se puede pagar mal, porque esa persona ha requerido muchísima preparación. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que el salario vaya acorde con la preparación, eso sí, y que si usted se quiere ganar un buen salario, pues se prepare, participe en procesos de formación, tenga experiencia, haya escrito, cree conocimiento, produzca artísticamente, porque también hay académicos que se dedican a la producción artística. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar, porque todo eso que se genera en la universidad, todo ese conocimiento, toda ese desarrollo científico, toda esa producción artística se traslada a la comunidad y al país. Claro, porque la gente critica que, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Costa Rica hay tráficos y secretarias que ganan más de 1 millón de colones. Se preguntan, ¿cómo es eso posible? Bueno, ahí se acumularon varias cosas y la más importante es algo que en realidad no se está discutiendo. En el año 2007, un diputado en ese momento presentó un recurso ante la Sala Cuarta porque antes de ese momento se pagaban hasta 30 anualidades. O sea, la persona podía acumular 30 anualidades y de ahí no más. Resulta que se presentó ese recurso, la Sala dijo, no, eso es inconstitucional, pues de ahí en adelante la gente puede seguir acumulando todas las anualidades que tenga. Y entonces hay gente que tiene 35, 40, 45, inclusive creo que hasta más anualidades. O sea, ¿qué está sucediendo? La gente no se está jubilando. ¿Por qué? Porque al no haber tope de anualidades, usted sigue trabajando sin pensionarse y su salario sigue creciendo. Esas personas, esos casos, en muchas ocasiones ha venido sucediendo por esa situación, por esta razón que le explico. Hay personas con más de 45 anualidades en las universidades trabajando, y más de 70 años, inclusive creo que hay un caso más de 80 años, y bueno, no hay forma de obligarlos a jubilarse, entonces claro, siguen acumulando un montón de salario en el tiempo, y bueno, eso también hay que corregirlo. Eso fue desgraciadamente un problema a raíz de una decisión de la Sala Cuarta que en su momento no se visualizó las consecuencias que iban a tener, y al menos en las universidades ha seguido pesando muchísimo. ¿Y por eso se ven esos salarios, pero no es el salario promedio que se paga. Son casos excepcionales que en muchas situaciones vienen a raíz de esta decisión. ¿Cuál podría ser la propuesta que hagan las universidades en materia de empleo público? Porque, por ejemplo, en el caso de los bancos, lo que hicieron fue justamente eso, ¿verdad? Liquidar a cierta parte del personal y entrar en un salario global. En el caso de las universidades, ¿qué es lo que proponen en términos de lo que son los pluses y el salario global? ¿Que entren todos los empleados o que se respeten ya los antiguos y que eso se le aplique solamente a los nuevos a partir de la aprobación de la ley? ¿Qué es lo que ustedes proponen? Es una situación que hay que verla de la mano entre los que manejamos números y los abogados, porque no podemos proponer cosas que sean legalmente inviables y los abogados no pueden proponer cosas que financieramente no sean sostenibles. Pero sí le adelanto, por ejemplo, que para poder hacer una liquidación de todo el mundo y empezar con reglas de cero necesitaríamos recursos que hoy no tenemos, salvo que el gobierno quiera ponerlos para poder hacer ese proceso.
Lo que se puede hacer ahí es hacer una transición ordenada, digamos, donde un grupo de funcionarios, sobre todo los que están en condición de interinos y los que van a entrar, puedan ir modificando su situación, y aquellos que quieran pasarse, pues lo vayan haciendo. Eso habrá que ver con qué reglas. Lo cierto es que habrá que modificar sustancialmente el concepto de salario y hacer digamos que yo diría que un híbrido entre lo que hoy se está planteando hacer como salario global y las escalas salariales que existen en la universidad, el reconocimiento del crecimiento profesional, ¿verdad? Que es el que permite que una persona, por ejemplo, al cabo de cierto tiempo y cierto nivel de producción, sea catedrático, que no es cualquiera que llega a eso. Eso es una cuestión que se quiere rescatar, pero es una decisión que tenemos que tomar adentro, con conocimiento de qué significa ser catedrático, cómo se remunera, qué tiene que haber hecho a lo largo de su vida profesional para llegar a ese nivel. No dejar esa decisión en manos de una entidad del Poder Ejecutivo que no conoce de la vida universitaria. Se habla a manera de broma, ¿verdad?, de la República Independiente de la UCR o de la República Independiente de la Universidad Nacional. Digamos, se confunde lo que es el término de como un gobierno aparte y lo que es la autonomía universitaria. Es parte de lo que están discutiendo los diputados. Una cosa es la libertad de cátedra, la libertad de decisión de quién se contrata y cómo se contrata, y otra cosa es el tema salarial. Sí, son cosas diferentes. Vamos a ver. La libertad de cátedra es una cuestión que garantiza que yo como académico puedo expresarme en los términos que yo quiera a la hora de trabajar. O sea, nadie puede decirme a mí, mire, usted no puede decir eso, usted no puede pensar esto, su propuesta no puede ir así. Si yo quiero decir que es que en realidad el cielo es verde y tengo que demostrarlo, bueno, eso de ya la ciencia establece un procedimiento que yo pueda hacerlo, pero a priori nadie me puede decir, usted no puede pensar de esta manera, usted no puede hacerlo de esta otra. Pero ¿a dónde llega el límite de la autonomía en materia salarial? ¿Hasta dónde a eso voy. Vamos a ver. La idea es que en la parte de contratación tampoco existan limitaciones. Que nadie me venga a decir, no, mire, esta persona la metimos en una lista de inelegibles porque de repente, no sé, se hizo tal cosa o porque alguien por ahí hizo algún movimiento y lo terminó metiendo en eso. No, las universidades tienen que tener libertad de escoger cuál es su mejor opción en términos académicos y corregir el tema salarial para poder remunerarlo, porque imagínense que las universidades pueden mandar a una persona a hacer un doctorado en la mejor universidad o las mejores universidades de este planeta y cuando viene se va a ganar el salario mínimo, porque esas son las incongruencias que tenemos. Lo que sí tenemos que garantizar es que con los recursos que nos den, nosotros no podemos perder el control del pago de salarios en el tiempo. Eso es lo que necesitamos hacer. Y nuestras remuneraciones pues tienen que tener alguna congruencia con lo que existe en el país. Tampoco nos vamos a disparar pagando 10 o más millones de colones al mes, que bueno, si hay algún caso así, pero son muy excepcionales, porque eso no puede pasar, digamos, en el país con un profesional, bueno, salvo que sea gerente de una gran empresa, que eso sí los ganan, ¿verdad? Pero tiene responsabilidades diferentes. Pero entonces existiría como un compromiso de que las universidades tomen una decisión de autorregularse, que es lo que se ha planteado, que sean las mismas universidades las que digan cómo se va a llevar a cabo el tema de empleo público y no lo hagan los diputados. Sí, es que no es solo los diputados, María, es que el tema que nos preocupa es que la ley va a dejar eso en manos, ya sea del Servicio Civil o de Mideplan, y ninguna de las dos entidades tiene la capacidad para analizar cómo se hace, cuál es el quehacer universitario y cómo se responde ante esto para poder establecer un salario. ¿Cómo puede decirle el Servicio Civil cómo se remunera, por ejemplo, la producción artística de una persona que se dedica al teatro o a la música? ¿O cómo se remunera la investigación científica, el trabajo de análisis? Bueno, ahora que hablaba de los psicólogos, de la investigación que hace una persona que es experta en sismología o en vulcanología. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hace el Servicio Civil? Si a veces le cuesta determinar claramente el perfil de un profesional que está en el gobierno central, y se lo digo por experiencia propia, ¿cómo va a ser con un profesional en una cosa tan especializada como una universidad? Esa es nuestra preocupación. El mismo Henning Jensen, exrector de la UCR, había dicho que el régimen salarial era insostenible. También la Asamblea Legislativa presentó un informe en donde dice que el Fondo de Educación para Superior, el Fondo Especial de Educación para la Educación Superior, ya no dije nada, FES, también ya no, o sea, no aguanta lo que es el tema salarial en los próximos años, creo que es al 2028. ¿Ustedes validan esa situación? ¿Saben que eso es así y que realmente no va a poder soportarlo? Porque el FES es una de las transferencias más pesadas dentro del presupuesto nacional. Sí, no, pero si yo lo vengo diciendo desde que está en el ministerio. Si nos mantenemos en la meta de los recursos asignados en la actualidad,
no podemos mantener la misma política salarial porque en algún momento estalla esa cosa, o sea, no va a ser sostenible. Y bueno, las universidades se dieron cuenta recién hace muy poco de esa situación, desgraciadamente, porque además, como sucedieron varias cosas, entre estas esta que le decía, la sala cuarta, los análisis que se hicieron hace un tiempo no se ajustaron a la realidad que vino después. O sea, se establecieron ciertos supuestos sobre edad de jubilación de la gente, acumulación de anualidades, crecimiento de la economía, inflación, que desgraciadamente posteriormente no se cumplieron y no se le dio seguimiento a eso. Entonces ahora ya sabemos que tenemos que arreglar esto sí o sí. ¿Qué es lo que ustedes plantean en términos del salario global? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Como te decía ahora, vamos a ver, tenemos que agarrar lo que se está planteando en esto, que la idea es que todo profesional que hace el mismo trabajo se remunere de la misma manera y combinarlo con la posibilidad que esa persona pueda ir alcanzando un mejor salario en el tiempo, en el tanto demuestre que ha ido aportando como académico, por ejemplo, en la universidad, como profesional, y que ha ido creciendo, o sea, que tiene un régimen de méritos en el cual yo pues acumulo experiencia, acumulo producción científica, acumulo producción artística, demuestro que hablo más de un idioma, etc. Es esa cuestión. Ahora, ¿es igual un profesional que trabaja en una universidad al que trabaja en un ministerio? No, realizan labores diferentes. Es que aquí es donde yo creo que se quiere unificar el trabajo que se hace y es completamente distinto. O sea, ahí hay diferencias porque a un académico se le exige mejorar en el tiempo y uno mismo sabe que uno tiene que hacerlo. Yo no me puedo quedar revisando la misma teoría económica que se dio hace 20 años o hace 30 años porque resulta que mucha de esta ha venido evolucionando, inclusive ha venido mejorando y ampliándose. Entonces uno tiene que estar en constante mejora, en constante análisis, en intercambio con colegas de otros países y para poder tener precisamente ese crecimiento en la formación, y esa es la diferencia que hace, por ejemplo, el trabajo de un académico o cualquier otra persona, además del trabajo que por supuesto hacen las universidades ya propiamente en cuanto a creación de conocimiento. Eso es lo que nosotros queremos, o sea, que nos permitan hacer esto, inclusive bajo los principios generales que establece la legislación, pero que las universidades puedan hacer su regulación propia considerando sus principios. ¿Usted diría que se han dado abusos? Vemos que hay salarios de rectores que son de 8 millones, los comparan con Harvard, con universidades de Alemania. ¿Cómo toma usted esas críticas? Es que volvemos a lo mismo, no son abusos, es la consecuencia de un sistema. Porque también es el tema de la fuga de cerebros, ¿verdad? De que también si usted le paga un salario muy bajo, la gente se termina yendo. Hay gente que pasa años estudiando fuera y tiene compromisos también para pagar la universidad. ¿Qué pasaría en todos esos casos? O sea, cada uno es muy particular. Es que por eso te digo, vamos a ver, ¿por qué llega a ganar una persona que ocupa la rectoría 8 millones y pico colones? Bueno, probablemente por la cantidad de anualidades que tiene acumuladas. El caso del rector Henning Jensen, que su salario se hizo público, era un caso muy particular. Tenía una base chiquitita, de una base salarial pequeñita, y después empezaban a acumularse un montón de pluses encima. Bueno, ese es un sistema que no tiene sentido de que siga existiendo, porque entonces lo que hace es que simplemente un crecimiento a lo largo del tiempo del salario de la persona de manera casi automática. Entonces, esas son las cosas que hay que entrar a corregir. Las universidades además competimos, no solo entre nosotras, competimos además con otros centros de investigación en el país y competimos con centros de investigación a nivel regional y a nivel internacional, que esas cosas a veces no se tienen en cuenta, no se ven. Un profesional que va a estudiar al exterior muchas veces recibe una oferta de trabajo con una remuneración mucho más alta que la que va a entrar a tener en la universidad, y ahí se pierde mucha gente. Las universidades hacen un esfuerzo por capacitar gente, por hacer lo que se forme, porque vaya a estudiar afuera, porque aprenda inglés, porque maneje paquetes de informáticos especializados, etcétera, y cuando se da cuenta esa persona se fue. Inclusive muchas veces se van con beca, con un compromiso financiero de devolverle a la universidad el tiempo, la inversión, el tiempo laborado o tener que pagar, y esta la remuneración que les pagan en el exterior, que hasta cancelan ese monto que tienen que pagar para poder quedar liberados. ¿Y no hay un contrato para que ellos tengan que desempeñarse en la universidad en lo que terminan de pagar? Sí lo hacen. Como en la caja, ¿se acuerda? Que la gente se iba y después no pagaba. Claro, lo tienen, y las universidades lo que hacen es que les dicen, mire, o usted viene y trabaja aquí X cantidad de tiempo, me tiene que pagar, y lo pagan para quedar liberados, porque el salario que van a recibir afuera termina siendo tan rentable que les permite hacer eso. Llegar y decir, no, mire, cóbreme lo que usted me dio de beca y me libera de cualquier responsabilidad.
Entonces también competimos con eso. Yo creo que la gente no se da cuenta porque no vive, digamos, el día a día en la universidad, lo interno. Nosotros tenemos que mantener como universidades gente con la mejor preparación en todos los campos. Eso es una exigencia para poder además de estar en los primeros lugares a nivel regional. Y eso no se hace, la universidad se deteriora y ahí perdemos todos, tanto en formación como en conocimiento. Sí, porque, ¿verdad? Debería ser como sucede, creo que en la caja pusieron ese contrato de exclusividad porque justamente no tiene sentido, ¿verdad? De pagar los estudios afuera para que terminen yendo a trabajar a otro lugar, aunque hagan el pago al final. Sí, lo que pasa es que ya no los puedes obligar. Digamos, si la persona dice, no, le pago lo que usted me invirtió en mí, le pago la beca que usted me dio, no se les puede mantener en contra de su voluntad. Lo que se hace es eso, en el contrato se establece que usted tiene que regresar y trabajar al menos X cantidad de años o pagar lo que la universidad invirtió. Lo que voy con esto es que son tan buenos los profesionales nuestros que van al exterior en muchos casos que terminan pues recibiendo ofertas muy jugosas para poder trabajar en organismos internacionales, en instituciones en entes de investigación, en otras universidades, y eso por supuesto es una cosa contra las que las universidades pueden competir. O sea, nosotros tenemos que tener una remuneración que le permita a una persona también mantenerse atada a la universidad si es un buen profesional, y no tener que estar pensando en que en cualquier momento llega a recibir una oferta muy buena y se va a trabajar a otro país. Ahora, ¿usted siente que las universidades tienen la misma fuerza que tenían hace algunos años? Porque, ¿verdad? Acordémonos que con el tiempo del combo paralizaron calles y demás. En este caso, usted no ve, sí ve manifestaciones, pero no ve, por ejemplo, con la fuerza que tuvo la Universidad Nacional, creo que fue el año pasado o el antepasado, que bloquearon la entrada de Heredia por varias semanas. ¿En qué están pensando para ejercer tal vez lo que ustedes consideran un derecho? Porque si los diputados se ven y el proyecto se aprueba, ¿verdad? Incluyéndolos ustedes, entonces, ¿qué acciones podrían tomar? El tecnológico no está como apoyando a la UCR y a la Universidad Nacional. ¿No se ve una unificación de fuerzas? Sí, creo que la pandemia ha provocado un antes y un después en todo esto, ¿verdad? Pero las universidades se están preparando con armas más que todo de carácter jurídico. Yo creo que ahí se está haciendo un análisis muy detallado, muy concienzudo. Se vendrían demandas millonarias si los incluyen. No, la idea es ir a las instancias que correspondan en su momento. Por ejemplo, si es la sala cuarta, tendrá que ser la sala cuarta y buscando, digamos, proteger la autonomía. Hubo un momento en que yo siento que los rectores estuvieron buscando, digamos, lanzando señales al gobierno como diciendo, mire, sentémonos a hablar y negociemos, o sea, ¿qué es lo que ustedes quieren de las universidades? Y les decimos qué queremos nosotros y buscamos algún punto para poder salir todos adelante, porque también somos conscientes que hay que ordenar el tema salarial en el gobierno central y el tema del empleo público. Pero no siento yo que haya habido disposición de generar ese espacio de diálogo y negociación. Entonces, sí, ha costado mucho que la gente se movilice en razón de la pandemia, hay mucha gente haciendo teletrabajo y la gente se cuida, ¿no es cierto? Es eso. La gente no todo el mundo anda pues, pensando en meterse en grandes cantidades grandes cantidades de personas, pero sí hay molestia, hay inquietud, la gente lo plantea en redes sociales. Hay preocupación y bueno, lo que se está haciendo es pues tomando nota, digamos, de todos los argumentos técnicos y jurídicos que se han venido analizando a lo interno, pues para valorar las acciones legales que correspondan más adelante. Excelente. Le agradecemos mucho entonces a Fernando Rodríguez, economista de la Universidad Nacional, ex viceministro de Hacienda, que nos acompañó en este programa para hablar del tema de empleo público y las universidades. Daremos seguimiento en la Asamblea Legislativa para ver cómo termina al final de esta discusión. Y a ustedes, amigos televidentes, le agradecemos la sintonía. Nos vemos el próximo lunes y sintonice Extra Economía.